Ya el grupo que va a compartir puede empezar, jóvenes. Jóvenes, Pamela Mariana, ya puede. Ya dije ahorita. Mauricio. Ya. Madeleine. Un vez. Voy a decir una vez. Un vez. Bueno, ingeniero, buen día. Y así, Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la panadería Victoria. Mi grupo está conforme a Pablo Enrique Juan Miquina, Wilson Dorado, Edwin Pachuri, Pamela Mariana Ramírez y mi persona, Madeleine Chávez. Un ratito, ingeniero, no estaba grabando. le puse grabar. ¿Está? Sí, está grabando, hija. ¿Está grabando? Ah, ya, perdón. A ver, vamos a ver un ratito. Pero le puse grabar, ¿sí? Sí, está grabando, sale rec. ¿Está grabando, lo ven? Sí, está. Sí. Ya, sigue, Ahí joven. el camino me sale. Ya. Ya. Siguiendo con la introducción, vamos a hablar en breve lo de la panadería Victoria. La panadería Victoria en la ciudad tiene sus inicios en el año 1925 con la iniciativa del señor Santiago Sauto, realizando el proceso del pan con harina de trigo. En la actualidad, debido a la creciente demanda de los productos elaborados en las distintas panaderías de la ciudad y en el mercado, la competencia es cada vez más fuerte. Es por esto que es de mucha importancia que para la panadería del pan de la panadería Victoria busque mejorar la eficiencia y la productividad en cada uno de los procesos elaborados, ya que de esta manera se puede establecer y diseñar diferentes estrategias que permitan responder a los cambios y exigencias del mercado hoy en día. Actualmente cuenta con dos plantas, o sea, con dos sucursales. Una es en Avenida Brasil y la otra se encuentra en Guapilo. Bueno, para una nueva planeación se debe tener claro cada uno de los procesos y aspectos implícitos como son, digamos, la demanda, el tiempo de producción, la materia prima que se va a ocupar para la elaboración del producto, la mano de obra, las máquinas disponibles y la capacidad de la planta. Seguimos con la justificación. Ya.
Hoy en día, el rápido crecimiento en el mercado, digamos, obliga a todas las empresas en buscar optimizar tiempo y maximizar los tiempos de producción, teniendo en cuenta las variables como la rentabilidad, la calidad del producto, la tecnología, para ser aún más competitivos. La eficiencia de una organización depende de la efectividad de los procesos, pero en los procesos se generan problemas cada vez que se reflejan en desperdicios de los recursos, conflictos internos como pérdidas de clientes, la inercia organizacional y la poca capacidad competitiva. En el desarrollo del presente trabajo de nosotros, se tiene como finalidad la mejora de la planta de la panadería de la empresa Victoria. Contribuir a mejorar, digamos, la planeación, la programación y el control de la producción, obteniendo resultados satisfactorios. De igual manera, se tiene como finalidad aplicar los métodos aprendidos en la materia de construcción e instalaciones industriales para tener una mejor comprensión de los temas relacionados a la materia, en base al diseño de las instalaciones que tiene la panadería, y así implementar una propuesta de mejora en el proceso del horneado del pan, tomando en cuenta los estándares y las normas vigentes, como ser la ISO 45001, son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ISO 22000, la inocuidad alimentaria y otras normas gubernamentales aplicadas a la elaboración del pan. Como otra finalidad que nos motivó es aplicar los conceptos y normativas para diseñar de la planta de la producción del pan Victoria. Como objetivos generales, tenemos efectuar el análisis del diseño de una planta panificadora, aplicando todas las técnicas y herramientas adquiridas en la materia. Como los objetivos específicos, tenemos elaborar un diagnóstico con el fin de evaluar el funcionamiento del sistema a través de la observación y levantamiento de la información del diseño actual. También recalcular la distribución de áreas de la planta de producción de pan, efectuando el cálculo también de áreas de la planta de producción y determinar el requerimiento correcto de los espacios necesarios en base a las maquinarias que se pueden utilizar para el proceso. Ok, yendo al marco teórico, primeramente cabe recalcar que el siguiente trabajo tiene como base sujetarse a las siguientes normas establecidas a nivel nacional, el cual requiere los siguientes aspectos. Según la elaboración de la norma boliviana NB 39007-02, harina y derivados, pan y requisitos, ha sido encomendada al Comité Técnico Normalizador de Harina y Derivados, ¿no? Vamos con la clasificación y la designación. El pan se clasifica de la siguiente manera. Viene el pan común, que sería el pan de batalla, el pan especial, que es el pan francés, pan mole, pan dulce, el pan integral y el pan para la alimentación complementaria escolar. Los requisitos. Requisitos generales. El pan deberá presentar las características siguientes, que sería el olor, sabor característico, cocción y panificación normales. No debe contener ninguna partícula extraña, o sea, una piedra, textil, madera, insecto, o masa seca o quemada, ¿no? Ajena a los ingredientes del pan, ni de la superficie del producto terminado. Requisitos de la materia prima. La harina de trigo debe cumplir con la NB 680. El agua para la elaboración del pan debe ser potable y cumplir con la NB 512. El azúcar, para la elaboración del pan se utiliza azúcar refinada o azúcar morena, que cumple con las normas vigentes.
La sal utilizada en la elaboración del pan debe cumplir con la NB 617. La levadura para la panificación tiene que cumplir con las siguientes características. Debe tener máximo, en la levadura fresca debe tener máximo el 70% de la humedad y en el baking test debe tener, y en la levadura seca debe tener el 11% de humedad. En el baking test, en la levadura fresca máximo debe tener 62 minutos en el horno y en la levadura seca máximo 70 minutos. La materia grasa debe cumplir con la norma correspondiente. Los agentes leudantes se podrán utilizar como agente leudante toda sustancia establecida por el Codex Alimentarius. Los bromatos. No se permite el uso de sales de bromato en la elaboración del pan. Las especies. En la elaboración de pan se puede utilizar jengibre, nuez moscada, canela, clavo de olor, entre otros. Las especies deben ser sanas, limpias, genuinas y presentar las características que les son propias. Deben contener la totalidad de sus principios activos y estar privada de otras partes del vegetal exentas del valor como condimento. Las especies no deben estar agotadas, alteradas, contaminadas por insectos ni parásitos, ni en mal estado de conservación o higiene. Queda prohibido adicionarle sustancias inertes, amiláceas o cualquier otra sustancia extraña. Jerarquía de la planta. Para especificar el proceso de producción de la planta se debe tener en cuenta los lineamientos operativos, objetivos y estrategias de la empresa. En cuanto al desarrollo de los productos, teniendo en cuenta los aspectos directamente relacionados con la producción, instalaciones, capacidad de la planta, mano de obra, procesos productivos y esquema de producción. El tiempo establecido para determinar el proceso de operaciones y suministro detallado de los materiales se debe definir una planeación a corto, mediano y largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la planeación es a largo plazo, el horizonte de producción es más de un año, teniendo en cuenta dos aspectos importantes. El primero es el diseño y el objetivo del producto que se fabrica, y la segunda es las diferentes actividades de logística para la distribución del producto. Cuando la planeación es a medio plazo, el horizonte de producción comprende un lapso entre 3 y 18 meses. En este se incluyen actividades como los pronósticos o la variación de la demanda y la planificación de venta, lo cual le permitirá a la información recolectada cumplir con los requerimientos implícitos en el proceso. Cuando la planeación es a corto plazo, el horizonte de producción comprende un lapso de entre 1 día y 3 meses, y su enfoque está directamente relacionado con la programación de la producción, teniendo en cuenta aspectos como centros de trabajo, despachos, horas extras, entre otros. Como resultado del proceso de producción definido para la planta, se facilitará la manipulación o el manejo de información correspondiente a cada producto u orden de pedido de cada cliente. Okay. Y pasamos con mi compañero, por favor. Eso sería todo. A Wilson le toca, ¿no? Sí. ¿No está en la sala de espera, ingeniero, Wilson? ¿Cómo? Pasa que el compañero Wilson está esperando entrar hace rato. Ah, ya. Lo voy a habilitar. Pues sí, no lo vi. Ya mientras tanto vamos a explicar la planeación.
La Ya planeación, se me perdó. ya. Que empiece. Mientras le voy explicando lo que es la planeación, en lo que mi compañero se alista. Bueno, la planeación es de vital importancia, la planeación en cada organización, ya que esta permite determinar de forma más adecuada el cumplir con las demandas que se pronostican inicialmente, los ajustes necesarios para la tasa de producción, el manejo de la mano de obra y niveles de inventario, entre otros aspectos controlables por empresa. Lo que busca la organización es el proceso de la planeación, en el proceso de la planeación, es el minimizar los costos involucrados en todo el proceso de producción del producto. Y ahora sí, compañero Wilson, por favor. El proceso productivo. La harina como materia prima para la elaboración del pan de cualquier tipo se tiene a la harina. ¿Me escucha o no? Sí, se escucha. Ya. Pensaje y medición de los ingredientes. Los materiales sólidos se deben pesar y colocar separadamente. Las sustancias líquidas y se deben medir y pesar cuidadosamente en envases adecuados. Enseguida el amasado. El amasado tiene dos finalidades: mezclar forma homogénea, harina, agua, sal, levadura y mojadores. Trabajar esta mezcla a fin de airearla y hacerla flexible y elástica. Mezclado, sobado. Como su nombre lo dice, en esta etapa la masa ya dividida se somete al sobado con el objetivo de dejar mayor textura. El boleado. Que la masa cuando sale de la divisora tiene una forma desgarrada y al bolearla se consigue tres cosas: darle fuerza o drenar el gluten y conseguir una pieza mejor formada. El cortado consiste en practicar pequeñas incisiones en la superficie de las piezas. Su objetivo es permitir el desarrollo del pan durante la cocción. La fermentación. En panificación se entiende la fermentación como la etapa de condicionamiento de la masa en la cual desarrolla su sabor y olor agradable. Se produce y retiene gran cantidad de gas y es apta para obtener de ella un producto altamente digerible. El horneado es la última etapa del proceso de panificación y consiste en exponer las unidades ya formadas al calor de un equipo especial llamado horno. El diagrama del proceso de elaboración del pan. Primero la recepción, después el descargado, enseguida pasa el almacenamiento de la materia prima, luego el mezclado, enseguida viene el sobado, el moldeado, la maduración, enseguida viene el horneado, almacenamiento de productos a temperatura ambiente, el envasado, cargado y distribuido. Y así es el diagrama. Así es el proceso. Buen día, ingeniero. Buen día, compañero.
Yo le voy a hablar acerca de los, aquí podemos ver los equipos de producción, los que se utilizan en la planta, sus características y capacidades que tienen. Todos estos productos los sacamos de la página original, la que venden estos productos. Como vemos aquí tenemos la mezcladora. La mezcladora, una de sus características es que es acero inoxidable con una capacidad de 150 kilogramos de masa y se amasa en 11 minutos aproximadamente según el tipo de harina. Tenemos su dimensión, que es de ancho 1.05, de largo 1.5 metros, de alto 1.25 y un peso de 305 kilogramos. Tenemos lo que es la sobadora. Una de sus características es transmisión por cadenas y correa. También es acero inoxidable. Tiene un motor de 300 HP y como vemos tiene un voltaje de 220 voltios con una capacidad de 150 kilogramos. Tenemos lo que es el horno rotatorio. Esto aplica para panadería, pastelería, confitería, con una producción de 230 a 240 kilogramos por hora. Una de sus dimensiones que es de 2.5 metros de altura, de ancho 3.5 metros, con una profundidad de 2.5 metros, con un peso de 1.200 kilogramos. Este equipo de Argentina. Tenemos lo que es el carro para bandeja. También es acero inoxidable. Tiene una capacidad para 51 bandejas de autoservicio. Es de SEC de 4 ruedas. Y tiene correderas soldadas en paralelo de perfil tubular. Tenemos lo que es la bandeja. Una de sus dimensiones es de 0.02 metros de alto, de ancho 0.4 metros, de largo 1 metro y un peso de 1.10 kilogramos. También es acero inoxidable y es resistente. Aquí vemos un resumen de sus capacidades de los equipos de producción, lo que es la mezcladora. Su origen es industria argentina, su función es de optimización de homogeneización de los ingredientes con una capacidad de 1.50 kilogramos. Una sobadora que también es de Argentina, con una función que compacta la masa que sale de la mezcladora con una capacidad de 150 kilogramos. Con el horno rotatorio de Argentina, con una función de cocción de masa para panes por unidad, con una capacidad de 51 bandejas. Aquí vemos el diagrama de proceso. Se trata de las acciones que tienen el lugar durante el proceso mediante 5 categorías, conocidas como bajo término de operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o demora o almacenaje. Aquí vemos cada uno con su simbología y cómo es como que funciona esta actividad. Por ejemplo, la operación ocurre cuando se modifican las características de un objeto. En el transporte ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de un lugar a otro. La inspección ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados para identificación y verificar la calidad. La demora ocurre cuando se retiene el flujo de un objeto o un grupo de ellos. El almacenaje ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y protegidos contra movimientos o usos no autorizados. Tenemos la actividad combinada. Se presenta cuando se desea indicar actividades conjuntamente por los mismos
en el mismo punto de trabajo. Aquí tenemos el cuadro del proceso desde la recepción de la materia prima hasta la distribución del pan. Cada uno, como ves, de la recepción hasta la distribución es con un tiempo determinado. Eso sería, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Yo voy a comenzar con la distribución de la planta actual. Esta es la distribución de la planta actualmente que existe. Aquí nos podemos dar cuenta que la amasadora y la sobadora se encuentran bastante alejadas del área de elaboración, ¿no? ¿Puede ir a la siguiente? Aquí podemos ver y darnos cuenta que los trabajadores para llegar a la amasadora y sobadora, que son dos máquinas principales para la elaboración del pan, se encuentran bastante lejanas, ¿no? Y los trabajadores tienen que recorrer todo el área, toda la zona y dar la vuelta y no es tan eficiente ni productivo. Bueno, estos son los datos para calcular el área mediante el método Gurcheck, por lo cual necesitaremos la dimensión de cada máquina, ¿no? Tenemos una mezcladora, una asadora, un horno rotatorio, una mesa transportadora, un carrito de bandeja y una mesa de modelo. Luego de hacer la cota móvil y la cota estática y todo el procedimiento, hemos determinado que necesitamos un área de 80,96 metros cuadrados. Nuestra propuesta para el diseño de la planta sería localizar la amasadora y la sobadora más cerca del cuarto de almacenamiento de la materia prima. Así acortamos recorrido, aumentamos la productividad y gracias a esto podemos aumentar los ingresos de la empresa, ¿no? Y la eficiencia. También hemos visto que hay un estante de espera antes de ser llevado a los estantes de fermentación. Así que puede darle al map, al plano de nuestra propuesta, más allá. Ahí está. Aquí hemos acercado la sobadora y la amasadora acerca del almacenamiento de materia prima. Y esto nos permitirá ser más eficiente y no tener que dar tanto rodeo en el área, ¿no? Y también había un estante de espera antes de ser llevado a los estantes de fermentación. Esto lo hemos eliminado y directamente lo pasamos a fermentar. Y esto está cerca de la mesa de trabajo y de los hornos, ¿no? Y también del área de despacho ya para poder acortar tiempos. En nuestra microlocalización, como usted nos fue enseñando, tenemos tres. Tenemos la zona A que tiene 83,000 habitantes con las diferentes características. La otra puede pasar. La zona B que tiene 74,000 y la zona C que tiene 20,000. Todas tienen la misma característica, ¿eh? No, bueno, una que otra menos, pero no son necesarias ya. Puede pasar. Bueno, acá lo importante es que la zona A no consumiría el 50% de la producción, la zona B el 30% de la producción y la zona C el 20% de la producción. Nuestra distancia de A a B son 40 kilómetros y nuestra distancia de A a C son 35. El producto lleva un 0,30% de aditivos entre levadura, sal, con relación a la cantidad de producto final. La producción con la que debe trabajar es de 15,000 kilogramos de producto terminado por mes. Bueno, esta es la cualitativa y también hay que nombrar que los insumos y las bolsas se venden en la zona A, ¿no? Gracias a esto, de forma cualitativa hemos determinado que la zona A es la más idónea para abrir la planta, para establecer la planta. Y de forma cuantitativa también nos da un valor menor, ya que no hay que hacer recorrido para conseguir los insumos, ¿no? Y nos da que vamos a gastar 90,097 en esto y en cambio en la otra gastamos un poco más. Este es el triángulo de relaciones que nos sirve para terminar,
para nosotros qué tan importante o necesario es que esté una área más cerca que otra, ¿no? Por ejemplo, pues al triángulo. Aquí hemos determinado que la área de sección de materia prima es absolutamente necesario que esté cerca del almacenamiento de materia prima, ¿no? Por un flujo óptimo. También hemos determinado que la resección esté cerca del almacenamiento de insumos. En cambio, la resección con los procesos no es indiferente que esté, digamos. Y así fuimos rellenando cada bloque, dependiendo de cada área. Aquí en el cuadro de interacciones de área vamos a anotar las diferentes, como hemos seleccionado, ¿no? El triángulo. Ejemplo, teníamos en A el 1, el 2, que es la resección con el almacenamiento. El 1 con el 3, el 2 con el 4 y el 3 con el 4. Bueno, acá para hacer el diagrama de la relación de área, hemos puesto para la A, le hemos graficado con 4 rayitas. Si se dan cuenta, el 1 con 2 tiene 4, el 1 con 3 tiene 4, el 3 con 4 tiene 4 igual. En cambio, para lo que son con la letra E, tienen 3 rayas. Para lo que son con la letra I, tienen 2. Y con la letra O, tienen 1. Y U y X no hemos puesto ninguna indicativa. En la conclusión, hemos dicho que diagnosticamos y evaluamos el funcionamiento del sistema a través de la observación y levantamiento de la información de diseño actual. Así como se determinó el requerimiento correcto de los espacios necesarios en base a las maquinarias que tiene la empresa. Para realizar todo esto, podemos aplicar los conocimientos básicos aprendidos en la materia y podemos hacer una distribución de áreas más correcta. Nuestras recomendaciones, la planta para que el almacenamiento de materia prima esté más cerca de la mezcladora, la sobadora, para que de este modo pueda reducir la distancia, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, y los recorridos para el operario, y así la empresa va a ser más eficiente y va a poder tener mayores ingresos a futuro. Eso es todo, ingeniero. Hola, ¿se escucha, jóvenes? Por favor, conecten su pantalla para hacer las preguntas y direccionarlas en forma personal. Perdón, que prendamos las cámaras. Sí, por favor. ¿Listo? Ya va Madeleine. Ya, muy bien. Va Pamela. Falta el Wilson. Ya va la primera pregunta de todas formas, ¿ya? El que responde va saliendo ronda de preguntas. ¿Cuál es la importancia que tiene en el diseño de las plantas la ISO 45001 que ustedes la nombraron? ¿Cuál es la importancia que tiene la ISO 45001 en el criterio de diseño de la panadería? Creo que principalmente es para optimizar el espacio. Tenemos que saber cómo optimizar el espacio para que la producción sea más adecuada, con menos contaminación posible. Y aparte, tenemos que brindar por la seguridad principalmente de los trabajadores, ¿no? Porque tenemos que darle un lugar que sea adecuado para que ellos puedan dar su 100%, ¿no? Más o menos, al último lo acomodó. Madeleine Chávez, ¿qué opina al respecto? Sí, ingeniero, o sea, esa ISO habla, digamos, sobre los sistemas de seguridad, digamos, en todo, en general, en toda la planta,
digamos, también sobre la salud de los trabajadores, digamos, que es de mucha importancia porque si es de mucha importancia, digamos, para la empresa, digamos, para que genere los productos, digamos, en buena calidad. Ya, la ISO 45001 generalmente está referida a que los diseños de las plantas se deben considerar los riesgos posibles que puedan darse en un área de producción, ¿no? Ya. Va para Wilson la pregunta. ¿Cuáles serían los criterios que están relacionados precisamente a los riesgos en las áreas de la industria de la panificación, que serían áreas muy importantes a considerar al respecto? O sea, yo voy a ser el que va a diseñar la panadería y voy a considerar la ISO 45001. Pero hay un área que representa alto riesgo. ¿Cuál es y por qué? Serían las áreas de cocción cuando se lo pone al horno. Ya. Entonces, ese área es muy fundamental a considerar en los criterios de distribución de área. Ya. Fundamentalmente el horno, ¿no? Porque una fuga de gas es grave. Peor ahí que los volúmenes son grandes, ¿no? Los Sí, me volúmenes de acuerdo una vez que consumo. nos explicó usted el tema de la distribución de los hornos. Me acuerdo que usted dijo que sería un ambiente óptimo para tener ¿cómo se llama esto? Las garrafas, serían un cuarto aparte, porque, bueno, yo creería que tiene que estar bien ubicado para que no le dé tanto el sol, porque también si el ambiente es muy caliente, puede ocasionar accidentes que pueden llegar a ser fatales, ¿no? Y ese sería también un aspecto a considerar muy importante para la fabricación para la estructuración de la fábrica, ¿no? Ya. ¿Quiénes más están? Ya van 3, faltan 2, creo. Está Paulo y está ¿Quién más? Edwin. Y Juaniquina y Edwin, Pachuri. Edwin Pachuri y Sí, Pablo ingeniero. Juaniquina. Ya. La pregunta está para cualquiera de los dos. El que responde sale. ¿Cómo pueden considerar en el diseño del área de almacenes tanto el criterio de almacenamiento para harina y azúcar? ¿Cuáles serían los criterios para diseñar un almacén tanto para harina y azúcar? Tener un área amplia y con los tablones, ¿no? Con donde hay que asentarlo. Y creo que si no me recuerdo, 50 centímetros del suelo, 50 centímetros de la pared para evitar roedores, calcular bien las áreas, el tamaño para la distribución correcta. Y también había, creo, si no me recuerdo, había que colocar de forma correcta los pilares, ¿no? Para que pueda tener una mejor alcance de almacenamiento. Ya, considerando que cuesta plata un metro cuadrado, peor acá en la Brasil.